pues quiero compartir con ustedes, hermanos, un estudio que por ahí le vamos a hacer llegar a través del WhatsApp, a través del Facebook, este libro, hermanos, para que lo estén leyendo en su casa. Vamos a estar viendo cada jueves una lección. Ahorita voy a dar la introducción de este libro, ¿verdad? Este libro que se titula La fe por la cual vale morir, ¿sí? Y ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Durante toda la historia, hermanos, del mundo, siempre ha costado caro ser fiel a Dios. El autor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 36 al 38, dice de la siguiente manera, ahí en Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 38. Dice: por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel, los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. En la era del Antiguo Testamento, hermanos, los profetas que hablaron en el nombre del Señor fueron perseguidos. En la era cristiana, muchos millares de cristianos han sido muertos por su fe. Murieron como mártires todos los apóstoles del Señor, excepto Juan, que sabemos que Juan, pues él murió ya de anciano, ¿verdad? Por la edad, murió en la isla de Patmos, ¿sí? Pero todos los demás apóstoles murieron como mártires. Ahora, primeramente los judíos persiguieron a los cristianos. Después, los paganos del Imperio Romano hicieron lo mismo. Y cuando los romanos se convirtieron al catolicismo, empezó una persecución nueva de más de 1 milenio, dirigido por los papas de Roma, ¿verdad? Ahora, desde el año 1650, algunos países han permitido libertad de conciencia, pero no fue hasta el siglo XVIII que varios países comenzaron a incluir la libertad de cultos en sus constituciones. Por eso, aunque haya plena libertad de cultos en muchos lugares, en algunos países del mundo, el día de hoy, todavía existe donde se prohíbe el cristianismo. Donde hay persecución, hermanos. La persecución siempre ha existido en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, siempre, hermanos, ahora sí que Dios ha usado también la persecución para que su iglesia se extienda y expanda en el evangelio por todas partes. Por eso, hermanos, en este estudio es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Sobre las persecuciones, sobre la fe, ¿verdad? De cada uno de los apóstoles y de cada uno de los cristianos que han sido perseguidos. Por eso, la fe por la cual vale morir también es una fe que salva. En los días de Noé, todos, dice la Biblia, que eran malos, ¿sí? Ahí en el libro de Génesis nos habla de que la maldad era mucha sobre la tierra y que por eso a Dios le dolió en su corazón. Ahí en el capítulo 6 de Génesis, a Dios le dolió haber creado al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque había mucho pecado, todos eran pecadores, festejando, emborrachándose y viviendo un lujo inmoral. Nadie le hacía caso a Dios. Nadie se preocupaba de los mandamientos de Dios. Nadie, excepto Noé. Y por eso dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era bueno porque halló gracia delante de Dios. Dios habló a Noé porque Noé le hacía caso y le creía a Dios. Por eso dice ahí el autor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que el mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero Noé creyó a Dios y fue salvo con toda su familia. Él, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa fueron los únicos que se salvaron.
Ahora, después del diluvio, muchos descendientes de Noé volvieron a la idolatría, hicieron dioses de piedra y de barro, dice la Biblia. Los idólatras se congregaron en las llanuras de Sinar, lo que el día de hoy es Irak. Y hasta que Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra, en Génesis capítulo 11, cuando construyen la torre de Babel, y que Dios se las destruye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre se ensoberbeció queriendo hacer esa torre hasta llegar a los cielos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que Dios confundió sus lenguas. La palabra Babel significa confusión, porque ahí fue donde Dios confundió la lengua, y como ya no se pudieron entender, pues ya empezaron a hablar unos en chino, otros en alemán, en ruso, en mexicano, y ya cada quien se distribuyó por diferentes partes, y de ahí pues empezaron a crearse los pueblos, las naciones, ¿sí? Pero Dios tuvo que hacer que el hombre se esparciera por toda la faz de la tierra. Y en medio de esa idolatría, en Sinar, vivió también un hombre recto, Abraham, ¿verdad? Que es uno de los patriarcas que tenemos en la Biblia, y Dios le habló a Abraham porque Abraham le hacía caso también y le creía a Dios al igual que Noé. Por causa de su fe, Abraham obedeció a Dios. Por la fe, dice la Biblia, que habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿sí? Creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia, dice Pablo en Romanos capítulo 4, en el 11, 8, Hebreos 11, 8 y 9. Y ahí en Romanos capítulo 4, versículo 3, también nos menciona, ¿sí? Si tienen ahí sus Biblias, hermanos, pueden ir buscando los pasajes. Romanos capítulo 4, versículo 3. Si es en donde dice de Abraham, dice, pues esto es lo que le dice la Escritura, lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces, el mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero Abraham creyó a Dios y fue salvo. Así que los descendientes de Abraham llegaron a ser el pueblo de Israel. A veces los israelitas creían a Dios y andaban en sus caminos, pero otras veces se apartaban. Pero fueron malas veces que mostraron su incredulidad con sus vidas pecaminosas y rebeldes. Sabemos que siempre ha sido un pueblo rebelde, ¿verdad? El pueblo de Israel. Así que la inmundicia, las hechicerías, los pleitos y la avaricia gobernaban sus vidas hasta que Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a la tierra para hablarles. Ahora, unos pocos seguidores de Jesús le hicieron caso a Dios, creyeron a Dios, y por causa de su fe, Dios los adoptó como hijos suyos. Allí en Gálatas capítulo 3, versículo 26, Pablo dice lo siguiente, Gálatas 3:26, dice, todos ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. O sea, por la fe llegaron a ser hijos de Dios, y como hijos también herederos, y como dice en Romanos 8, 16 al 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso el mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, creyeron a Dios y fueron salvos. Ahora, cuando la iglesia de Jesús era nueva todavía, apenas había nacido, ¿verdad? Casi todos sus miembros después, algunos empezaron a abandonar la fe y volverse al pecado, ¿sí? En el nombre de Jesús, millones de cristianos falsos, ojo con esto, eran cristianos o entre comillas, ¿verdad? Que se decían ser cristianos, ¿sí? Empezaron a cometer pecados matando a sus enemigos, robando a los pobres, persiguieron a los cristianos verdaderos, blasfemaron contra la verdad y por fin inundaron toda Europa en las edades bárbaras, lo que se conoce como el pueblo de los bárbaros, ¿sí? Y durante ese tiempo oscuro había pocos que mantuvieron su fe en Dios, había pocos que llevaron la luz del evangelio de generación en generación, pero gracias a Dios había unos quizá más de lo que sabemos, hermanos, que realmente estaban obedeciendo los mandatos de Dios. Ahora, al fin, en el tiempo de la Reforma, la iglesia de Jesús floreció y creció nuevamente. Los que creyeron a Dios durante la Reforma lo obedecieron también.
Vivieron vidas santas y bautizaron con agua a los que creyeron en Cristo Jesús. Por eso recibieron el sobrenombre de anabaptistas, que su significado tiene que ver con rebautizadores. Ahora, la fe de los anabaptistas los mantuvo firmes en medio de grandes persecuciones. Por causa de su fe, los hermanos fueron degollados, quemados vivos, descuartizados. Los enemigos de la fe ahogaron a las hermanas anabaptistas y las enterraron vivas. Pero por la fe, estos mártires fueron liberados de la ira venidera. Como dice Pablo en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo menciona, ahí en primera a los tesalonicenses, se me perdió, primera de Tesalonicenses 1:10, dice: ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Así que, hermanos, la fe les abrió los ojos, ¿sí? La fe les dio herencia entre los santificados. Por causa de su fe, nunca retrocedieron para perdición, sino que obtuvieron el resultado de la fe, esto es, la salvación de su alma. Ahora, el autor a los Hebreos también lo menciona, ¿sí? Ahí en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 38 y 39, dice: el aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Me encanta este pasaje, hermanos, porque dice: no somos de los cobardes que se vuelven atrás. Tristemente, hermanos, hemos visto en la historia del cristianismo cómo muchos que se decían ser cristianos se han regresado para atrás. Y en la actualidad estamos viviendo una tremenda apostasía, la cual nuestro Señor Jesucristo ya lo había advertido en Mateo capítulo 24, cuando dijo que muchos apostatarían de su fe. Tristemente, hermanos, ha habido muchas personas que yo he conocido que un día estuvieron en la iglesia, fueron líderes, pastores, diáconos, y ahorita ya están perdidos. O sea, eso nos habla, hermanos, de que no era una fe genuina, no era una fe verdadera. Porque el verdadero creyente, dice aquí el autor a los Hebreos, no retrocede para atrás. Por eso dice: nosotros no somos de los cobardes, de los que se regresan para atrás. Dice: no somos de los que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Por eso, hermanos, tenemos que animarnos con estas palabras que el autor a los Hebreos nos dice. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, hermanos, no nos desanimemos, no nos desalentemos. Esto no tiene por qué enfriar nuestras vidas. Al contrario, esto debe de motivarnos para seguir adelante, para seguir firmes con nuestro Señor Jesucristo. Porque vendrán tiempos más difíciles, hermanos. No sabemos. El Señor dijo, estos son principios de dolores. Y sabemos que los últimos tiempos empezaron desde que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. O sea, los últimos tiempos ya hace más de 2000 años empezaron, pero cada vez estamos viviendo cosas más tremendas que estamos viendo en nuestro mundo en la actualidad. Por eso es que tenemos que, como dice el autor a los Hebreos, somos de los que se salvan por su fe. Por eso anímense, hermanos, no se desesperen ahorita este tiempo que tenemos que estar en nuestra casa, ¿verdad? Al contrario, usémoslo para meditar más en nuestro Dios, para meternos más profundamente a la oración, al estudio de su palabra, para tener a nuestra familia, ¿verdad? A los pies de Cristo. Por eso, hermanos, el Señor no se equivoca con lo que Él permite en nuestras vidas. Él es soberano y Él tiene el control de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, hermanos. Dios tiene el control. Yo sé que muchos dicen el día de hoy, pues esto nos va a dejar una economía tremenda. A lo mejor sí es cierto, pero nosotros como cristianos dependemos de nuestro Dios. Sabemos que Él no nos dejará, que Él no nos abandonará, que Él nos dará lo que necesitamos, hermanos.
Por eso dice, no se afanen, porque por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir. Si el Señor se preocupa por las aves de los cielos, por las flores del campo, que las viste cada día, ¿sí? Con mayor razón de nosotros, que somos su creación y que somos sus hijos. Por eso hay que animarnos, hermanos. Han pasado más de 500 años de la Reforma y muchos descendientes de los anabaptistas, junto con los descendientes de los reformadores, han llegado a ser tibios y despreocupados en cuanto a su vida religiosa o vida devocional. Muchos ya se apartaron de la fe. Muchos que decían creer en Dios ya no creen en Dios, se han apartado, andan orgullosamente en los deseos de la carne, como dice Juan, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Por eso vivimos en una edad bárbara, ¿verdad? Una edad bárbara en un tiempo muy malo y muy pecaminoso. Nuestra generación en la cual estamos viviendo, hermanos, tristemente, y lo digo con tristeza, hermanos, nuestra generación, la mayoría, va rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Mateo capítulo 7 que el camino es ancho, la puerta es ancha y el camino espacioso. Dice que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. Pero dice, la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que entran por ese camino. Por eso, hermanos, yo les invito para que sigamos por el camino angosto, el camino que nos lleva a la vida eterna. Que no hagamos caso a lo que la multitud dice. No vayamos por donde la mayoría de la gente va, que es el camino espacioso. Dios nos habla todavía el día de hoy. Ahora, si creemos realmente lo que Dios nos dice en su palabra, la pregunta es, ¿le estamos haciendo caso a lo que Dios nos dice en su palabra? No nos olvidemos de esto, hermanos. Noé creyó a Dios y fue salvo. Abraham creyó a Dios y fue salvo. Los primeros cristianos creyeron a Dios y fueron salvos. Los anabaptistas creyeron a Dios y fueron salvos. Por eso dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. ¿Cómo podemos demostrar que creemos a Dios? La fe por la cual vale morir es una fe que obra, una fe que produce obras. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, ahí en Romanos 4:3. Pero Abraham no solamente creyó a Dios, somos hijos de Abraham, dice la Biblia, y herederos del mundo con él, ahí en Romanos 4:3 en adelante, y en Gálatas 3:28 al 29, también lo dice Pablo. Como Abraham, demostremos nuestra fe por las obras que hacemos, hermanos. Dios espera buen fruto de nosotros, espera buenas obras, hermanos. ¿Por qué? Porque, como dice en Juan 17, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Muchos piensan que cuando uno cree en Dios, puede seguir en el pecado y ser salvo de todos modos. Pero esto es una mentira del diablo. Si creemos a Dios, ya no seguiremos practicando el pecado. No estoy diciendo que ya no sigamos pecando, pero ya no seguiremos practicándolo deliberadamente como lo hacíamos anteriormente. Dios ha dicho que todos los que cometen pecado, ¿verdad? Dice, no heredarán el reino de Dios, los que practican el pecado. El adulterio, la fornicación, el chisme, la mentira, o sea, todo eso que lo practiquen. Pero si esto lo creemos, hermanos, y si creemos que hay un infierno, eso nos va a ayudar para que nos santifiquemos más a nuestro Dios, para que ya no planeemos el pecado, para que ya no pequemos deliberadamente. Por eso la Biblia dice que las obras que hacemos no nos van a salvar. Efesios 2:8 y 9 lo dice, porque dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras que debemos hacer es como consecuencia de nuestra fe, es como consecuencia de tener a Cristo en nuestra vida. Pero dice además que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Por eso también dice Santiago en el capítulo 2,
14 en adelante, no lo voy a leer todo, solamente algunas partes. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe debe producir obras, hermanos. Así como en el capítulo 11 de Hebreos nos habla de todos los héroes de la fe que fueron salvos no por sus obras, sino por la fe. Pero como ellos tenían fe en Dios, ellos le creyeron a Dios y su fe les fue contada por justicia. Al obedecer a Dios, ellos pusieron su fe en acción, al obedecer los mandatos de Dios. Noé demostró su fe en Dios por hacer el arca y fue salvo él y su familia. Abraham demostró su fe a Dios por sacrificar a su hijo, aunque sabemos que Dios lo detuvo antes de sacrificarlo, pero eso le fue contado por justicia y fue salvo. Los primeros cristianos demostraron su fe en Dios por evangelizar el mundo. Los anabaptistas demostraron su fe en Dios por escoger la muerte antes de desobedecer a Dios. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cómo demostramos nosotros nuestra fe en Dios? Pues a través de la obediencia, a través de la santificación, a través de dar buen testimonio del fruto que damos, hermanos. Por eso, por último, hermanos, la fe por la cual vale morir es una fe por la cual vale vivir. Hoy en día es muy fácil decir que uno cree, pero por eso hay muchos creyentes falsos o creyentes nominales con una fe muerta, como dice Santiago. Hace más de 4 siglos, 5 siglos, no era fácil creer en Dios o creer a Dios. Si uno creía a Dios y le obedecía, era muy seguro, hermanos, que perdiera la cabeza o que fuera quemado vivo. En aquel entonces nadie dijo que creía si no era cierto. La fe de entonces era más que una profesión. Los creyentes vivían por la fe y murieron por la fe. Aunque el camino de los fieles era peligroso, muchos creyeron a Dios y la iglesia de Jesucristo floreció en medio de la persecución. Por eso, hermanos, si la iglesia floreció en medio de la persecución, ahora con esta situación que estamos viviendo, hermanos, que no es más que cuidarnos en nuestra casa para no ser contagiados y no contagiar a otros, pues, hermanos, con mayor razón. Si los cristianos de aquel tiempo dieron su vida, murieron, el Señor ahorita gracias a Dios, nadie nos está persiguiendo. Pero sí tenemos que ser obedientes a nuestro Dios, a lo que Dios nos dice también a través de nuestros gobernantes, ser obedientes a través de nuestros líderes, hermanos. Entonces, los creyentes vivían por fe y murieron por la fe. Aunque el camino de los fieles era peligroso, muchos creyeron y, como decía, la fe floreció en medio de la persecución. Dios quiere que nosotros florezcamos en medio de esta pandemia, que ahí en nuestras casas florezcamos, hermanos, que podamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana y que el día que Dios nos permita volver a reunirnos, ¿verdad?, pueda ser con tanto fervor y con tanta pasión y con tanto avivamiento, hermanos, como nunca antes. Así que, hermanos, yo les invito a que sigamos adelante. En los siguientes estudios vamos a examinar la fe de aquellos creyentes, ¿verdad? La fe por la cual vale morir es la fe por la cual vale vivir en nuestros días. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que no nos desanimemos. Sigamos fortaleciendo nuestra fe a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de compartir el evangelio, hermanos, a través de estos medios. Dios nos está dando esta oportunidad y tenemos que aprovecharla, hermanos. Aprovechar este tiempo para meternos más a su palabra y a la oración y compartir el evangelio a nuestras familias. Ahora sí que le pedíamos a Dios que nos mostrara dónde estaba la necesidad. Y pues, como dice, nos mandó a nuestras casas. Ahí donde hay necesidad. Tenemos que empezar con nuestra familia.
Porque ¿de qué sirve que evangelicemos al mundo entero si nuestra familia está perdida? Así que, hermanos, quiero invitarles a que hagamos una oración. Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de tu iglesia. Jesucristo es el Señor. Bendice a cada familia de nuestra iglesia, Señor. Guárdanos, Padre. Fortalece nuestra fe. Que esta pandemia, esta crisis en la que estamos viviendo, no nos enfríe, sino todo lo contrario, Señor. Sino que esto que estamos viviendo fortalezca más nuestra fe. Ayúdanos, Padre, para ser esos creyentes fervientes, Señor, que te busquen cada día con pasión, con fervor, Señor. Que nada puede detener a tu iglesia. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Por eso te pido que tú fortalezcas nuestras vidas en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, Señor. Solo tú eres nuestra fortaleza, solo tú eres nuestro escudo, nuestra roca fuerte, solo tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, Señor. Solo en ti podemos seguir adelante, Señor. Como dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y gracias por lo que vas a hacer también por medio de esta crisis, de esta pandemia en la cual nos encontramos. Da sabiduría a nuestros gobernantes. Guíales, Señor, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y ayúdanos a los ciudadanos a ser obedientes, de quedarnos en nuestra casa. Y si tenemos que salir, a usar tapabocas y tener todos los cuidados necesarios, Señor. Bendice a nuestras hermanas de la tercera edad, a nuestros familiares de la tercera edad, Señor, a todas las personas de la tercera edad y a aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, ya sea como diabetes, hipertensión, cáncer, cualquier enfermedad, Señor, que son más propensos a este virus, Señor. Te pedimos que tú les guardes y les protejas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues Dios me los bendiga. El domingo, primeramente Dios, estaremos transmitiendo a las 12 nuestro culto para que estén al pendiente, hermanos. Ahorita veo que hay muy poquitos, ¿verdad? No sé qué pasó con los demás. Se supone que deberían de estar conectados, pues, porque pues se supone que estamos en nuestras casas. Pero hermanos, por aquí veo a nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Virginia, Luz Arellano, Perla Romero, mi hermano Demetrio, mi hermana Almendra, mi hermana Victoria, mi esposa, ¿quién más? Olguita, nuestra hermana María Elena, David Alanís. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Les mandamos muchos saludos, muchos abrazos, hermanos, desde aquí, ¿verdad? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y sus familias, ¿verdad? De parte de mi esposa y su servidor. Y hermanos, pues cuídense mucho, sigamos orando unos por otros y estemos al tanto, hermanos, para estarnos comunicando por este medio, por esta plataforma. Hermanos, pues cuídense, que Dios los bendiga y cualquier petición que tengan, hermanos, háganosla saber o aquí mismo cuando estemos conectados, ahí pónganos, hermano, ore por esto, quiero que ore por esta necesidad, para estar orando aquí y también seguir orando el resto de la semana, hermanos. Cualquier petición o envíenla por el grupo del WhatsApp o por el grupo de la iglesia del Facebook, envíennos sus peticiones para poder estar orando por ustedes, hermanos. Y ahí pues sigamos orando unos por otros. Nuestra hermana Cruz, también Dios la bendiga, que también está ahí conectada. Hermanos, cuídense y aquí estamos en contacto. Que Dios los bendiga y pues nos vemos pronto por este medio. Hasta luego, hermanos.